Buenas tardes, buen fin de semana. Vamos a seguir leyendo juntos el Evangelio. Estamos empezando el capítulo 8 de San Mateo. Al entrar en Cafarnaún se acercó a Jesús un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa, enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Jesús había bajado del monte. Cuando estaba bajando, lo escuchamos ayer, se le presentó un leproso a quien curó. Y ahora, al entrar en la ciudad, aparece un centurión, un soldado romano, no judío, y por otro lado perteneciente a una estructura que está dominando contra su voluntad al pueblo de Israel. Lo llama a Jesús Señor, igual que había hecho el leproso, un nombre que las comunidades cristianas empezaron a usar refiriéndose a Jesús después de la Pascua. Como que este centurión se adelanta a esa confesión de fe, le presenta la situación, casi como hacemos nosotros cuando vamos a rezar, le cuenta cuál es la situación de su sirviente. Ya es lindo ver que una autoridad como un centurión que tenía tantas personas a su cargo, se preocupara aparentemente con cariño, con afecto por uno de sus servidores. Esta petición que hace el centurión despierta enseguida la reacción de Jesús, que está dispuesto a ir a su casa, y esta expresión o respuesta del centurión a la propuesta de Jesús es: no soy digno de que entres en mi casa. La oración, la fe, que van acompañada también de la humildad. A veces uno puede estar tentado de pretender mover a Dios para que haga lo que a uno le parece, y entonces la oración se acerca más a una especie de experiencia con una expectativa de una respuesta mágica, inmediata, y como digo, al estilo de lo que yo estoy esperando. Acá simplemente es con humildad: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Hay un respeto especial, sabiendo que los judíos no entraban en casas de paganos, empezando por ahí, pero también un respeto especial a este maestro, al que este hombre se anima a llamarlo Señor. Y entonces confía en la palabra, en el poder de la palabra de Jesús. De hecho, el Evangelio un poquito más adelante nos va a decir que Jesús con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos. A partir de su experiencia de autoridad, de tener personas que responden a sus órdenes, entiende que Jesús puede actuar así con el mal, con la enfermedad de su servidor. A Jesús esto le da una oportunidad de dar una nueva enseñanza y en todo caso también hasta una advertencia. Un extranjero pagano puede tener más fe que los que han sido llamados por la alianza y por herencia, como dice Jesús también, los herederos del reino.
por ahí se conforman con eso, con el haber sido elegidos, ser parte del pueblo elegido, y se olvidan del propio mérito, de la necesidad de la fe en todo caso, porque no es mucho más mérito el que pide Jesús que el de la fe, el de la confianza puesta en Él con humildad. Sigue Jesús su camino, llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro está con fiebre, la toca con su mano, la mano de Dios en el Antiguo Testamento es una imagen muy utilizada, muy explotada para hablar de dos cosas, del poder de Dios y de su ternura. Es Dios el que lleva de la mano a sus hijos y es la mano de Dios la que tiene poder sobre el mal, sobre los enemigos, etc. Jesús toca la mano de la suegra de Pedro y uno de los efectos extraordinarios, distintos de otros milagros que nos presenta el Evangelio, es que ella se pone a servir. Recién curada, no tiene otra preocupación que la de servir a Jesús. El Evangelio, Mateo en su Evangelio varias veces nos va a decir, como dice hoy, que lo que está sucediendo es que se está cumpliendo una profecía, se está cumpliendo la Escritura, se está cumpliendo el poder de Dios que se hace presente en estas sanaciones, se hace presente cargando sobre sí nuestras enfermedades, tomando sobre sí nuestras debilidades, haciendo referencia al profeta Isaías en uno de los cantos del siervo sufriente que escuchamos siempre en la semana previa a la Semana Santa, los primeros días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles, en las misas se leen estos cánticos, estos himnos de Isaías, haciendo referencia al servidor de Dios, que lo que viene a hacer es cargar enfermedades y dolencias de la humanidad. Este Jesús que sigue pasando, un Jesús que está entre nosotros, es Dios con nosotros, Jesús a quien podemos presentarle en nuestra oración lo que tememos o lo que nos hace sufrir o nuestras enfermedades o de las debilidades de las personas que amamos, aún sin méritos, pero con fe, aunque sentamos que a veces nos falta fidelidad a las cosas de Dios. Por eso, sabiamente, la Iglesia nos propone antes de la comunión, en cada Eucaristía, repetir estas palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El peligro sería creernos que estamos mereciendo la comunión, que estamos mereciendo las cosas de Dios por nuestras virtudes, por nuestras buenas obras, etc. Acá es esta humildad que nos invita a pedir confiadamente, sabiendo que no tenemos méritos, es solo el amor de Dios el que nos va a conseguir su respuesta. Por otro lado, parece lindo también como Iglesia celebrar esta actitud de Jesús de reconocer la fe, aún fuera de las manifestaciones habituales, normales, tradicionales, una invitación para nosotros y para la Iglesia, para reconocer que fuera de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, fuera de nuestras expresiones habituales de la fe, puede haber mucha fe, y entonces esas personas que creen en Dios, aunque estén incluso enojadas con la Iglesia, tienen que ser objeto de nuestro anuncio y de nuestro servicio. Tenemos que estar cerca de quienes reconocen la presencia de Dios en su vida o la están buscando y la están buscando con fe y con confianza. Creo que es algo que tenemos que pedirle a Jesús para nosotros, para nuestra comunidad y para toda la Iglesia, esta apertura de reconocer la fe allí donde se manifieste, aunque no sea del modo al cual estamos acostumbrados. Pidamos esta confianza de que Jesús pasa, que podemos presentarle todas nuestras debilidades, temores, enfermedades, en el sentido más amplio de la palabra, para que Él nos sane con su poder, con el poder de su palabra, que intentamos entre cada día más en nuestro corazón, y que también nos haga capaces de descubrir la riqueza de la fe en todas las personas que tienen esta experiencia que es regalo de Dios. La fe es un don que Dios hace. Pidamos que nos haga crecer en la fe, pidamos que reconozcamos siempre que no somos dignos, pero que somos amados. Que el Señor nos acompañe en esta tarde,
Que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.